Muy buenos días a todos. Ya se están conectando todos los asistentes. Agradecerles el tiempo, el espacio para llevar a cabo esta sesión y pues agradecerles obviamente el tiempo. Y a nombre de nuestro director, el señor David Solórzano, a nombre de todo el equipo de Cristal, les damos la bienvenida a este webinar de riesgos biológicos de alta consecuencia en el entorno turístico. La sesión del día de hoy está enfocada pues justamente en esta preparación hotelera que tenemos que tener ante la movilidad internacional que se está generando, sobre todo con estos eventos masivos a pocos días ya de que dé inicio la Copa del Mundo 2026. Y de ahí la importancia, pues, de plantear temas que hoy hemos estado escuchando mucho en noticias, redes sociales, etcétera. Y pues bueno, de ahí el por qué creamos este webinar para todos ustedes, que esperamos sea interesante y pueda aportarles cosas buenas para su operación. Antes de comenzar, comentarles, por favor, todos aquellos que tengan sesiones en sus hoteles donde estén participando colaboradores en salones que no estén directamente eh, persona por persona integradas a esta sesión, les vamos a pedir que para poder generar las constancias nos envíen una vez concluyendo el webinar la lista de asistencia en formato de Excel para que nosotros podamos tener los nombres y esto acompañado de fotografías donde se vea el aula y que se está proyectando esta sesión para nosotros, pues bueno, tener esa evidencia de que se está gestionando de esta forma en sus hoteles y poderlos apoyar con las constancias de participación. Pues sin más por que agregar en este momento, vamos a dar inicio ya formalmente a lo que es la presentación. Y pues bueno, como podemos ver, hoy no queremos hablar únicamente de lo que son las enfermedades como tal, ¿no? Que escuchamos ébola, la semana pasada hablamos del antivirus y hoy queremos enfocarnos en cómo esta preparación hotelera y cómo la industria turística tiene que responder a una serie de riesgos biológicos que se están presentando a consecuencia, pues bueno, de muchos factores, como los ambientales, esta movilidad que estamos platicando sobre eventos masivos que se van a dar, y por supuesto, entender que estos agentes biológicos son capaces de trasladarse de un continente a otro, transmitirse entre una persona y otra de forma muy sencilla, y que además algunos de ellos, como el tema de ébola, tienen una mortalidad alta, estamos hablando de hasta un 50% en los casos que hoy se tienen diagnosticados, pues bueno, se contempla que por alrededor de la mitad de las personas que ya tienen sintomatología, pues es probable que fallecen. Eh, Esto también puede llegar a provocar brotes rápidos, interrupciones que puedan ser significativas en nuestras operaciones, pero también impactos internacionales o emergencias de salud que se consideran públicas, pero que están dentro de este contexto de movilidad acelerada, de estos eventos donde se van a agrupar muchísimas personas de diferentes lugares del mundo con diferentes características y, bueno, dinámicas, ¿no? Que tiene cada una de estas grupos. Y obviamente, pues esto puede, para nosotros como operaciones hoteleras, empezar a crear o generar presión en nuestras operaciones. Al final nosotros, México va a ser sede, particularmente para aquellos que nos acompañan, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que serán ciudades donde los partidos se van a llevar a cabo, pues esa presión todavía es mucho más significativa por lo que implica. Entonces, en este webinar no queremos hablar como tal de ébola para generar miedo o que ustedes crean que la operación hotelera hoy día está en un riesgo o en una amenaza permanente o que ya tenemos que activar todos los protocolos para evitar algún caso de ébola en nuestras propiedades. Lo que queremos hacer más bien el día de hoy es tomar el ejemplo de esta enfermedad del ébola como un caso de referencia para entender cómo un hotel, un establecimiento turístico,
tiene que prepararse ante estos escenarios que pueden llegar a ser poco frecuentes, pero que por el tiempo que duran y la dimensión que tienen, pueden poner a prueba nuestra operación, la comunicación que nosotros tengamos dentro del hotel y bueno, si estas fallan, obviamente la reputación e incluso la confianza que los huéspedes puedan estar poniendo en nuestros hoteles. Eh, no solo recibimos huéspedes, estamos operando eh, a lo largo del año grupos, ciertos eventos, hay ciudades que son incluso ya sedes también de conciertos importantes que generan mucha movilidad entre estados o que gente viene de otros países. Y lo importante aquí es cómo nosotros nos vamos a preparar, no en este protocolo que archivamos y documentamos, sino en cómo lo vamos a transformar en una respuesta real que nos ayude, en caso de tener alguna situación, pues a poder actuar de forma rápida y efectiva. Entonces, para dar inicio ya formalmente, Crystal International Standards México hoy va a abordar este tema de la operación turística para que ustedes puedan identificar algunas señales de alerta, proteger a nuestros huéspedes, al personal que colabora, canalizar correctamente, comunicar a quien tenga que tener la responsabilidad o quien tenga que tener la información y también pues poder contar con toda la documentación en caso de que sea pues necesario utilizarla, ¿no? Y bueno, con esto moveremos entonces esta conversación desde reaccionar hacia una preparación y no esperarnos a tener un caso ya reportado por las autoridades de México, sino ir del cumplimiento hacia esta resiliencia y, por supuesto, de la higiene, que para nosotros o la seguridad es visible, a esta inteligencia que nos vamos a enfocar a la prevención y preparación. Entonces, bueno, por favor, cualquier duda que tengan, comentario, estarán mis compañeras Claudia, Hurtado, Andrea, Dani y todo el equipo de Cristal apoyándonos en el chat para resolver algunas dudas, inquietudes. La sesión está siendo grabada, se va a compartir por medio de nuestra página de internet, que les brindaremos también los links al final. Y bueno, ya hablamos de las constancias y toda la información que ustedes vamos a brindarles también como apoyo, podrán descargarla ya en el link donde nosotros les enviemos la constancia. Y bueno, se estarán proyectando también o dando algunas en nuestras redes sociales. Entonces, bueno, ya con este antecedente, siéntanse tranquilos de que tendrán la información al final y nos podamos concentrar en esta plática que a todos nos va a ser muy útil. Hablando entonces del ébola, sin buscar alarmarnos, es cierto que en estas últimas semanas el tema de esta enfermedad ébola, que no es nueva, tiene ya muchos años y hemos tenido notificaciones de brotes importantes en la parte de África, ha vuelto a generar atención a nivel internacional. Pudiese parecer un escenario lejano para nosotros porque está en otro continente, pero sí está representando esta oportunidad importante para reflexionar sobre qué preparación real tenemos como industria hotelera ante estos riesgos biológicos y teniendo ahorita como datos estadísticos, el día de hoy, por ejemplo, en la República del Congo, se habla de alrededor de 1,000 personas que ya tienen sintomatología de ébola. Estamos hablando de 200 personas aproximadamente que ya han fallecido y otros países cercanos al Congo, como Uganda, pues ya tienen también algunos otros casos reportados. Si bien, pues no son viajeros frecuentes que puedan llegar a nuestro país, lo cierto es que ahora con estos eventos masivos, sí hay probabilidades altas de que se desplacen por los equipos que estarán jugando, las selecciones familiares o grupos que sigan al fútbol, puedan llegar a presentarse y pues al final es un tema internacional y que como nosotros recibimos huéspedes independientemente del mundial o no, en nuestros establecimientos, pues tenemos que de alguna manera tener esta noción de la información y pues sí estar conscientes de que en realidad al día de hoy
no estamos en un riesgo permanente o que pronto nosotros tengamos que establecer nuestros protocolos, pero sí, pues verlo como una enfermedad entre muchas otras que se pueden llegar a presentar en nuestro destino y que muchas veces, justamente por pensar que es una enfermedad lejana o que no está directamente asociada el día de hoy a nuestra operación, que el día en que un caso se presente, entonces empezamos a actuar de forma improvisada, aplicamos procedimientos de limpieza que son incorrectos, mm, filtramos conversaciones que a lo mejor no tienen un respaldo certero o no brindamos instrucciones puntuales a nuestros colaboradores y estas decisiones que pudiéramos llamar como tardías o con comunicaciones equivocadas o que empezamos a hacer protocolos que no son realmente efectivos, pues estamos trabajando con recursos y con tanto recursos económicos como recursos humanos en establecer prácticas que realmente en este momento pues no son necesarias. Al estar también ya inmersos en un entorno en donde para la industria turística el tema de la movilidad internacional se ha vuelto mucho más sensible, ¿no? A partir del COVID tuvimos un antes y un después. Hemos tenido desde COVID a la fecha varios incidentes. Hemos estado escuchando en últimas fechas en donde viajeros que provienen de diferentes países, que están en aeropuertos, en cruceros, como el tema del antivirus, o incluso cruceros que han tenido también el noro, pues van percibiendo cómo nosotros, hotel, eh, trabajamos con estas necesidades que el mercado va generando en tiempo y vamos entonces generando estos mecanismos de prevención y desarrollando esta capacidad de dar respuestas que sean mucho más precisas, pero con una información que nos pueda respaldar. También el ébola, pues no hay que analizarlo únicamente por estos efectos de ocurrencia que estábamos comentando, es decir, no por el número de personas que se enferman o el número de casos que tenemos en nuestro país. Hay que analizarlo por estas consecuencias que se podrían tener por esa mala preparación que estamos comentando, o incluso por afectar esta confianza del huésped o las consecuencias que pudiera tener por ante esta continuidad operativa que el hotel necesitamos mantener, porque siempre cuando hay un incidente como estos, pues la realidad es que el hotel, el grupo al que pertenece ese hotel, puede verse afectado directamente. Entonces, el enfoque que vamos a dar a este tema del ébola es no alarmarnos, sino prepararnos y entendiendo por prepararnos a permitirnos como establecimiento responder de forma proporcional a lo que está sucediendo, protegiendo a nuestro equipo, manteniendo privacidad, actuando con base en fuentes o información que sea oficial, no solamente lo que podamos ver en redes, y evitar también estas crisis reputacionales que se puedan llegar a dar. Y con ello abrir pues esta primera pregunta en donde saber, pues bueno, si bien para el ébola no tenemos protocolos, probablemente algunos de ustedes, como tal en los hoteles me refiero, ahorita vamos a aportarles ya los primeros pasos para empezar a gestionarlo. Y si bien nosotros tenemos que empezar a verlo o tenerlo en el radar como parte de nuestro análisis de riesgo para aquellos hoteles que llevan el módulo de POSI, el tenerlo en el radar no significa que ya tengamos todos los protocolos activados. Recuerden que cada vez que se emite una alerta, que se reportan casos a nivel internacional, nosotros tenemos que estar monitoreándolos como establecimiento y una vez que ya son pues confirmados por estas dependencias oficiales, entonces sí nosotros evaluar dentro de nuestro análisis de riesgo cuál es la gravedad y cuál es la probabilidad de que esto suceda hoy día. Probablemente si se llegan a presentar más casos de ébola o se presentan en lugares más cercanos como Estados Unidos o Canadá o Sudamérica o Europa, donde nosotros recibimos viajeros de estos destinos,
entonces sí, esa gravedad y esa probabilidad puede llegarse a ver modificada y entonces nosotros tendremos también que modificar nuestros protocolos dentro de la operación. Entonces, ojo, es tenerla y estarlo monitoreando para saber cómo se va desenvolviendo esta parte, ¿sí? Y bueno, eh, queremos plantear esta pregunta que consideramos que es importante porque muchas veces nuestras operaciones sí tienen protocolos generales, que lo pudimos ver en la sesión que dimos de antivirus, para temas de higiene, seguridad sanitaria, si tenemos a lo mejor casos de enfermedades gastrointestinales, a lo mejor sí tenemos para norovirus, pero muy pocos hoteles pueden llegar a desarrollar estos procedimientos de forma real y estructurada cuando hacemos referencia a estos escenarios que se consideran de alto impacto operativo o hablando en temas mediáticos, por lo que se gestiona en redes sociales. Si me ayudan con sus pulgares hacia arriba, reaccionando a si consideran que su hotel los tiene y o si van a empezar a trabajarlos, y con sus pulgares hacia abajo si todavía no los hemos empezado a desarrollar. Entonces, bueno, nuevamente no es para evaluarlos, pero sí para plantearlo. Ahora, justamente en este marco de entender la enfermedad, pues buscamos aterrizar qué es y qué no es. Entender cómo se transmiten estos riesgos nos va a ayudar a separar la información que es real de aquellas percepciones que se puedan tener que son incorrectas, ya sea porque los escenarios que estamos comentando como de alta consecuencia, porque hay enfermedades que pueden generar mayor mortalidad, como el caso de de ébola, o porque pueden desencadenar en pánico, desinformación, pues pueden, ¿cómo decirlo?, generar tanto impacto toda esta mala información como la misma enfermedad. Y de ahí que se vuelva especialmente crítico para la industria hotelera por todo lo que puede generar y desencadenar, incluso con los huéspedes que tenemos hoy en casa. Algunos se pueden acercar con concierge a recepción a preguntar, porque justamente están inmersos en las redes sociales y estando en un destino lejos de sus ciudades o de sus casas, pues esto les puede generar también cierto nerviosismo o miedo. Cuando hablamos entonces del ébola, muchas personas en automático se imaginan que que esta enfermedad va a tener un riesgo contagioso masivo, que puede llegar a ser incontrolable, como sucedió con el COVID-19, pero la realidad es que el ébola no se va a transmitir como estas enfermedades respiratorias que tenemos como antecedente COVID o influenza. No se va a transmitir por aire, no se transmite por compartir espacios, por pasar cerca de una persona. ¿Cómo se va a transmitir? Principalmente por el contacto con fluidos corporales de personas que están infectadas o bien que ya tienen el desarrollo de la enfermedad porque está la sintomatología presente, o incluso aquellas personas que ya fallecieron por estos fluidos corporales que pueden ser saliva, orina, sangre, heces, y que al tener contacto, pues evidentemente esas personas que estuvieron cuidando a los enfermos o dando atención médica, pues son mucho más susceptibles a poderla adquirir, ¿sí? Y a diferencia de estas otras enfermedades, como el COVID o la influenza, tienes que presentar ya los síntomas para que sea contagiosa, ¿no? Y bueno, ¿por qué consideramos que es importante que ustedes entiendan este marco? Una operación mal informada va a tomar decisiones incorrectas. Esas decisiones incorrectas, por consecuencia, van a generar pánicos innecesarios. Podemos llegar incluso a discriminar a los huéspedes por manejarlos de forma incorrecta, aislarlos o llevar una dinámica donde ellos se puedan sentir afectados, activar protocolos inadecuados o en momentos que todavía no es necesario, afectar la reputación y, bueno, provocar estas crisis de comunicación interna. Por eso, esta preparación que hemos ido ahorita poniendo sobre la mesa, sobre un turismo más moderno, requiere que la información que nosotros manejemos sea técnica,
es decir, tenga un respaldo, sea clara, nos permita dar un liderazgo operativo y que nos dé pauta para entender de forma correcta cómo se transmite, cuál es realmente el riesgo en términos biológicos que implica y cómo nosotros vamos a responder con un orden, con una calma y ese criterio profesional que nos ha caracterizado como sector turístico que ha enfrentado pues ya varias crisis en este tema, ¿no? Entonces, eh, nuevamente, no queremos alarmar, lo que queremos es que sus operaciones se fortalezcan y que la respuesta que nosotros demos a estos eventos se haga pues principalmente en las primeras horas, que no esperemos por pánico o por tiempos de activar protocolos más de lo debido y que entonces esto sí traiga complicaciones posteriores. ¿Sale? Nuevamente, pues sí reforzar que estos rumores o filtraciones de información puede ser lo que complique muchas veces el cómo se da la dinámica. También es importante conocer en el qué es y qué no es un poquito sobre la enfermedad. En pantalla podemos hablar sobre los principales síntomas y antes de llegar a los síntomas, pues sí reiterar que el periodo en el que las personas pueden comenzar a tener esta sintomatología, los primeros signos de la enfermedad, puede variar entre 2 y 21 días después de que se tuvo contacto con el virus. Aunque se habla que en promedio, donde se ha presentado dentro de las personas ya afectadas por la enfermedad los primeros síntomas, ha variado entre los 8 y 10 días posteriores a la exposición. Estos rangos de periodos en los que la enfermedad se desarrolla para nosotros son importantes. ¿Por qué? Porque el viajero puede contagiarse en cualquier parte del mundo y por los tiempos, una vez que está en el hotel y han pasado algunos días de su estancia, empezar a tener la sintomatología. Hablando en temas, perdón, puntualmente de la sintomatología, durante las primeras etapas, los síntomas pueden incluso parecer muy similares a enfermedades que nosotros les podríamos dar como el término de comunes, y porque hablamos de síntomas como fiebre, fatiga intensa, dolores musculares, dolores articulares, que generalmente se pueden asociar a enfermedades respiratorias o a otro, o incluso hasta gastrointestinales. De estos síntomas podemos pasar a, bueno, conforme la enfermedad va progresando y va avanzando, los síntomas se van incrementando y entonces se puede presentar diarrea y vómito o incluso algunos sangrados inexplicables que la persona comienza a tener por diferentes partes del cuerpo. La función de la operación no es como tal diagnosticar la enfermedad, porque para eso nosotros como hotel tenemos o un médico en casa o gestionamos conforme a convenios con los hospitales y ellos nos ayudan a definir y diagnosticar si la persona está enferma o no. Y conforme a este diagnóstico, entonces sí, el hotel tiene que empezar a, con estas señales de alerta, empezar a actuar, a proteger al personal, a los huéspedes e iniciar estos protocolos y canalizar con quien se tenga que ir la información o a bueno, las personas afectadas. Y bueno, en cuanto al tratamiento y la respuesta médica, el ébola sí requiere definitivamente atención médica especializada y que se den soportes clínicos lo más pronto posible. Si esto se detecta en un momento temprano, puede ser que la persona logre sobrepasar la enfermedad y de tal forma se recupere sin mayor complicación. Si el tratamiento se posterga, no hacemos caso porque son síntomas muy comunes, pues lo que va a pasar es que la persona empieza a deshidratarse, los síntomas van generando mayor complicación de salud y entonces es cuando puede también la persona llegar a fallecer. Entonces, cuando hablamos de dar seguimiento a
la información o fuentes internacionales que nos ayuden a evitar el miedo y a cometer errores en nuestra operación, destacamos instancias o organismos a nivel internacional que ya están especializados. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS o PAHO. Tenemos también los CDCs de Estados Unidos, tenemos las secretarías de salud a nivel federal, pero también a nivel estatal. Y tenemos también organismos vinculados al turismo, como es la UN Tourist, que nos van brindando también información certera que a nosotros como hotel nos va a permitir trabajar sobre principios que pueden traducirse o trasladarse al entorno hotelero en protocolos de vigilancia, de identificación temprana, prevención en esta parte de contacto con fluidos, cómo podemos controlar infecciones, comunicar de forma proporcional y también coordinar con estas autoridades sanitarias en caso de tener alguna complicación mayor dentro de los hoteles. Estas mismas organizaciones tienen información que se puede descargar, que ustedes pueden utilizar para complementar lo que quieran compartir de forma interna en el hotel, y de esta manera buscamos que la información sea correcta, y al tener información correcta, las decisiones que nosotros tomemos sean también sobre la misma línea y no afectemos ni al colaborador, ni al huésped, ni pues a nuestro entorno y lo que es el hotel. También aquí nos gustaría recalcar que Cristal en ningún momento va a reemplazar a las autoridades sanitarias, ni mucho menos. Lo que nosotros queremos es ayudarlos en esta situación que estamos viviendo actualmente, para que ustedes de forma interna estén preparados, se sientan tranquilos y tengan todas las medidas puestas sobre la mesa, y en caso de diagnosticar por parte del sector salud o de los médicos algún caso dentro del hotel, pues que se sientan tranquilos y entonces puedan activar esos protocolos en cuanto sea eh, establecido de acuerdo a la estructura que ya tengan. Y bueno, si bien es cierto que hablando en términos de la Copa Mundial, pues no hemos tenido las ocupaciones o no se ha visto reflejado en la hotelería las ocupaciones que esperábamos, sí, para nosotros es un reto, una oportunidad histórica, porque es el primer mundial que se realiza en 3 países, donde las mismas selecciones de fútbol con sus equipos y sus porras, por decirlo de alguna manera, se van moviendo entre un país y otro. Hay escenarios de movilidad importantes, distancias importantes. Estados Unidos, Canadá ya tienen algunos protocolos de acción para que personas de estos países que provengan donde ya hay casos de ébola pasen por filtros previo al ingresar a los países. Entonces, ya estamos hablando no solo de una movilidad, sino de trazabilidades operativas que implican saber quiénes llegan, de dónde vienen. Hay grupos, tour operadores, agencias de viajes, prensa, proveedores, que se están moviendo justamente con este evento, y que pues puede para nosotros implicar un reto el tratar de filtrar, reconocer o identificar, y de ahí que pues todo lo que podamos hacer como registros, documentos, planear, anticiparnos a bueno, reforzar la comunicación, tener operaciones mucho más coordinadas, sobre todo si somos hoteles con diferentes, o grupos con diferentes hoteles en estas zonas donde va a haber partidos, pues bueno, ir poniendo mayor atención y de esta manera generar pues expectativas, eh, estar informados y coordinarnos para evitar cualquier complicación. En este marco, justamente el módulo de POSI-Check nos va a permitir eh, volver a poner sobre la mesa el por qué es importante integrar dentro de nuestros sistemas de gestión en cada hotel protocolos de prevención. Eh, Estas
sistemas de gestión donde nosotros podemos trabajar sobre controles y respuestas ante diferentes riesgos de propagación, ya nos permite tener una línea de partida y con ello, pues tener una estructura ya más alineada en donde la incertidumbre o la respuesta sin una estructura, pues no es tan probable que suceda. ¿Por qué? Porque ya tenemos antecedentes, porque ya hay una estructura operativa, porque ya tenemos algunos protocolos que nos están sirviendo de base y con ello podemos validar que trabajamos con orden, que hay un criterio de en qué momento actuar, con la debida diligencia y, por supuesto, esa capacidad de respuesta que se requiere ante cualquier evento como esta. En cuanto al turismo y esta movilidad de viajeros, hay que verlo también como oportunidades, eh, sobre todo porque, pues bueno, ya hablando de temas turísticos, esto nos da mayor fortaleza y pues sí, en realidad puede ser una oportunidad económica importante, pero que si no se gestiona de forma correcta, las demandas, las quejas, las solicitudes de compensación pueden, ese efecto económico que algunas zonas puedan tener, pues verse afectados por esa mala gestión y entonces el recurso que estoy generando voy a tener que regresarlo para cubrir esos incidentes que se puedan llegar a dar. También con este turismo y esta movilidad que estamos hablando, hay que dimensionar que la responsabilidad operativa ya no solo nace, por decirlo de alguna manera, dentro del hotel, sino que va a llegar a nuestros establecimientos a través de estos viajeros, de estas rutas que estamos mencionando, de estos eventos masivos, de esta movilidad de grupos o incluso de alertas como la que se están teniendo ahorita sanitarias o situaciones que van a salir de nuestro control, pero que en algún momento pues nosotros tendremos que gestionarlas, ¿no? Y el turismo está ya funcionando dentro de un ecosistema interconectado definitivamente, donde un huésped hoy desayuna en un continente, aborda un vuelo internacional y en cuestión de horas puede estar haciendo un check-in en el Caribe mexicano y obviamente con una dinámica que se llevó a lo largo de ese día que puede eh, modificar completamente la manera en la que nosotros estamos entendiendo la prevención, porque antes pues nos enfocábamos en estas enfermedades gastrointestinales que podían suceder dentro del hotel, porque un huésped comió demasiado o a lo mejor sí tuvimos algún tema en la manipulación de los alimentos, pero esto ya se está haciendo eh, mucho más grande y tenemos que ir contemplando otros aspectos que a lo mejor no los veíamos todavía tan cercanos. Eh, Cuando hablamos de esta movilidad, no significa, y quiero reiterarlo, generar miedo a los viajeros que empiezan a desplazarse, sino verlo como esa conectividad que a nosotros nos va a exigir estar más preparados, más coordinados y con ello, pues poder sobrellevar cualquier situación que se pueda presentar dentro del destino. De esta forma, pues sí estar consciente de que no todos los riesgos llegarán por la operación, sino, reiteramos, por esta movilidad. Y hablando de las áreas críticas dentro del hotel, uno de los errores más comunes es que cuando hablamos de estos riesgos biológicos, solo pensamos en cómo el hotel en sus áreas puede llegar a reaccionar ante un posible caso sanitario, cuando en realidad ya no está funcionando así. El riesgo a nivel operativo no es que esté distribuido de forma uniforme dentro de la propiedad, sino que dependiendo de ciertas zonas del hotel donde tengamos puntos de contacto o de mayor contacto, como pueden ser los botones de un elevador, las manijas de una puerta, pues se vuelven
para nosotros estas áreas también mucho más vulnerables y tenemos que empezar a gestionar protocolos para determinar si la frecuencia con la cual nosotros estamos haciendo limpiezas y desinfecciones son realmente efectivas o si tenemos que incrementar esas frecuencias para tener mejores resultados. Cuando se presentan estos temas relacionados con enfermedades o con riesgos biológicos, muchas veces las operaciones llegan a fallar porque hay una presión alta o importante hacia la operación, porque podemos tener ausencia de protocolos o protocolos que queremos generalizar, que como los desarrollé para una enfermedad o me funcionaron en algún momento, quiero aplicarlos de la misma manera. Y esto pues no va a ser efectivo porque al final cada microorganismo tiene características particulares, pensando incluso en que un virus va a actuar totalmente distinto a una bacteria, a un parásito o a otro microorganismo distinto. Entonces, pensando en términos de departamentos, recepción va a necesitar saber justamente cómo identificar señales de alerta y a quién tiene que escalar, por ejemplo, esa información. Si un huésped viene con recepción y externa algún malestar, pues cuál es la gestión que ese departamento tiene que brindar. En el departamento de seguridad, por ejemplo, pues necesitan tener protocolos de control de accesos, rutas, coordinación, sin generar alarmas cuando se llega a presentar alguna situación complicada dentro del hotel. En el caso de ama de llaves, saber que si hay un incidente con fluidos corporales dentro de una habitación, qué sí pueden tocar, qué no deben de manipular, cuándo actuar con procedimientos de emergencia, por ejemplo. En una lavandería, lo mismo, si estoy recibiendo bolsas de blancos que vienen en la bolsa, que la tenemos identificada para incidentes con fluidos corporales, pues ellos tienen que tener un protocolo a seguir para evitar con esos blancos poder contaminar otros, valga la redundancia, blancos del hotel. Room service, por ejemplo, pues si va a estar asistiendo personas en habitaciones, pues cómo minimizar esa exposición innecesaria o qué rutas pueden seguir si estamos destinando ciertas habitaciones porque tenemos huéspedes enfermos. Y bueno, cada departamento tiene que ir entendiendo cuál es el papel clave que van a desempeñar y sobre todo con esta información podemos controlar el miedo porque las personas van a tener instrucciones claras, van a saber qué hacer, a quién avisar, qué pueden tocar, qué no pueden tocar, qué decir, qué no decir también al huésped, cómo documentar lo que están haciendo y cómo escalar estas situaciones, eh, eh, no solo en la operación, sino en el organigrama del hotel, ¿no? Para poder entonces sí dar como este seguimiento. Y en cuanto a las señales de alerta, pues bueno, sí reiterar que el hotel no va a ser quien diagnostique cuando haya alguien enfermo, y esto tenemos que entenderlo muy bien, pero sí determinar por estas señales de alerta cuándo tenemos que contactar al médico o cuándo iniciaremos con nuestros protocolos de acción. Cuando hablamos de observar estas señales de alerta y activar los protocolos, significa que las personas deben de tener los criterios para definir sobre qué elementos van a trabajar para definir esta alerta. Aterrizándolo a lo del ébola, pues es justamente que conozcan cuáles son, por ejemplo, los síntomas, qué antecedentes tenemos dentro del hotel, si hay otras personas que tengan esa misma sintomatología, conocer cuál es el estatus de esa enfermedad actualmente a nivel internacional, poder identificar familiares cercanos, en caso de que tengamos alguna persona con alguna sospecha, y de alguna manera generar estos reportes propios del establecimiento para ir nosotros trazando lo que va sucediendo con
esta persona. Enfatizar también que desde un punto ético o incluso operativo, hay que tener mucho cuidado para que no se malinterprete y no porque podamos recibir personas de cierta nacionalidad, que tengan un idioma específico, una apariencia específica, pensando a lo mejor en viajeros de África, una cultura, un acento, que esto se pueda prestar a no contemplar los criterios sanitarios, sino irnos por un tema cultural y de esta manera generar errores operativos, pero también en términos éticos y de discriminación, poder entrar en un problema importante también. Entonces, hay que guiarnos por estos protocolos sanitarios y tratar de mantener a pues, las personas en riesgo aisladas y verificando de acuerdo a las instrucciones que nos vaya brindando el médico. Siempre escuchar, actuar a tiempo, marcará esa diferencia en los protocolos y cómo los activemos. Y parte de los flujos de respuesta que nosotros vamos a llevar a cabo, pues es determinar si en los primeros 15 minutos, si en las primeras horas tenemos que empezar a ordenar y a emitir esas alertas. El tiempo ustedes lo van a marcar, nosotros pusimos como ejemplo 15 minutos, pero bueno, va a depender mucho de cada operación y de la situación que se estén enfrentando o estemos viviendo en este momento. Y estos 6 puntos que tenemos nosotros que tener presentes como parte de un flujo de respuesta, inician desde detectar, eh, desde las primeras horas o cuando nosotros tengamos los primeros casos, para una vez que detectemos, poder notificar a quien nosotros dentro de nuestro esquema o nuestro organigrama corresponda, para que por medio de esa notificación se pueda proteger a cada una de las personas que estén involucradas. Y una vez que con nuestros protocolos empezamos a actuar, vamos a ir canalizando a las personas con quien corresponda. Si es un tema de queja, pues tenemos el departamento correspondiente. Si es un tema de salud, lo canalizamos con nuestro doctor. Si es un tema de información que requieran puntualmente de cómo salir de la propiedad o cómo, entonces también tendremos canales específicos. Y cuando hablamos de documentar, tenemos que hacerlo correctamente para que esto posterior no se haga confusión o tengamos vacíos operativos que puedan convertirse después en problemas legales por no haber notificado a tiempo, no haber canalizado con las personas que se tenía que haber realizado. Y bueno, una vez que ya esté documentado, nosotros poder hacer ya finalmente el cierre, que significa verificar que este evento al que nos enfocamos o estuvimos inmersos estuvo correctamente atendido, se comunicó de forma adecuada, se controló y podamos entonces sí ya cerrar como este círculo, pero nosotros quedar protegidos. Cuando nosotros queremos evaluar si nuestro flujo de respuesta está listo, tenemos que contemplar aspectos como quién va a recibir la información cuando estamos notificando, quién va a tomar las decisiones para emitir todos los protocolos de protección, quién va a estar comunicando y generando estos canales de guiar a las personas con el área que corresponda, cómo vamos a estar protegiendo al personal y también quién va a hacer esa documentación que va a respaldar. Porque bueno, sí, podemos decir que documentamos, pero si no hemos asignado a una persona para que haga este proceso, puede ser que entonces nuestro flujo de respuesta no sea el correcto o no logremos cubrir los 6 puntos mencionados. Como parte de la prevención, pues básicamente en el tema de ébola, tenemos que trabajar con procesos discretos, pero con una protección constante. Reiterar que la idea en esta exposición operativa que se vive día con día
el huésped no va a percibir todos los protocolos que nosotros tenemos implementados, pero sí va a poder ver que hay un orden, que hay una coherencia en cómo se van dando o se van prestando las situaciones. Recordar que el riesgo no va a estar en compartir espacios comunes de manera casual, sino en este contacto directo, que no tengamos protección por un equipo, pensando en guantes, en cubrebocas, ¿no? Lo que se vaya a requerir conforme a la situación que se presente. Y no es solo portarlo, sino portarlo de forma correcta, hacer la identificación temprana y trabajar sobre puntos medulares, sobre todo con personas que han estado en contacto. Evitar improvisar y parte de los protocolos es también mantenerlos desde enfocarlos a no manipular fluidos sin protección, a no retirar textiles sin ninguna instrucción previa de cómo hacerlo, eh, contemplar si esas áreas van a tener que quedar restringidas para hacer protocolos de limpieza más profundos o más específicos de acuerdo al caso que se presente en el hotel y documentar cada intervención que nosotros estemos llevando a cabo. Si bien es cierto que en términos de tratamiento, actualmente existen algunos que ya están aprobados específicamente para algunas especies del virus del ébola. Hay que nosotros contemplar los tiempos que mencionábamos al inicio de entre 2 y 21 días, 8 y 10 días, para también en estas áreas que estén restringidas, contemplar que las soluciones y las concentraciones que estemos manejando sean acordes al microorganismo que tenemos dentro del hotel. Y pues bueno, cualquier blanco que tenga fluidos corporales, por favor, tener mucho cuidado con ellos para evitar alguna complicación mayor. Sobre todo departamentos como ama de llaves, lavandería, áreas públicas, spa, que son áreas donde el huésped puede llegar a presentar o áreas donde estos departamentos están involucrados y donde se pueden llegar a presentar con mayor frecuencia estos casos. En cuanto a la comunicación interna, hay que enfocarnos hacia contestar preguntas que son fundamentales, como quién va a comunicar, qué queremos comunicar, que esa información sea válida, cuándo comunicarla y siempre también manejar la privacidad del huésped. Tiene que existir un canal único de comunicación para evitar que la información se pueda alterar, modificar o dar información incorrecta. Y de ahí es importante que los hoteles establezcan algún vocero autorizado, que se emitan ya como mensajes breves y claros, alineados a lo que vayan marcando las autoridades sanitarias, y también ir de alguna manera incluyendo dentro de nuestros protocolos de acción cómo va a ser esa difusión de la información. Si lo vamos a hacer por medio oral, con este vocero únicamente, si se van a emitir algunas cartas que van a ir directamente a la habitación, si se van a colocar alguna señalización donde deben acercarse con concierge. Va a depender cómo cada hotel decida irlo llevando a cabo, pero siempre evitando rumores e improvisaciones que no nos ayudarían. En cuanto a la coordinación con autoridades, pues bueno, cuando haya situaciones que sean relevantes, primero va a estar nuestro servicio médico, de ahí pues entender que el hotel no puede responder solo ante algunas situaciones como sucedió por ejemplo con el COVID-19 y entonces la operación va a necesitar también conectarse con algunos actores clave como pueden ser autoridades sanitarias, como pueden ser operadores turísticos, organizadores de grupos y eventos, sobre todo si es un operador que nos envió un grupo en particular. Hablar también a nivel corporativo de los hoteles por si hubiese situaciones que tienen que evaluarse previamente y claro, cada comunicado que se emita o cada información que se vaya a compartir, pues tiene que estar alineada
con lo que el hotel determine. Y bueno, esto ayudará también a tomar decisiones más rápidas y que la información sea mucho más clara y precisa. Ahora, en cuanto al checklist que nosotros proponemos, es que Cristal no busca únicamente generar conversaciones sobre los riesgos biológicos. Buscamos transformar estas conversaciones en acciones que sean en términos operativos reales. Y por eso, como sus asesores, hemos desarrollado este checklist, que es ejecutivo para nuestros hoteles, y va a ser una herramienta que les va a permitir llevar a su operación diaria una evaluación práctica de áreas críticas dentro del hotel. Les va a ayudar a identificar brechas, revisar cumplimiento, poder asignar responsables, establecer fechas de seguimiento, documentar acciones correctivas y cerrar procesos con evidencia por si en algún momento es necesario presentarla. Recordar que no solo vamos a depender de protocolos escritos, sino de evidencias de que esto se lleva a cabo. Entonces, el verdadero valor de esta herramienta que queremos compartirles es que les permita a ustedes ordenar estas respuestas ante una crisis que se pueda llegar a presentar. Y, pues bueno, este checklist va a estar disponible, como les mencionaba, con el documento de la constancia que les haremos llegar próximamente. Y para concluir, pues nuestras operaciones actuales tenemos que protegerlas, tiene que haber una preparación inteligente. La hospitalidad tiene que volverse ese lujo que en la protección que nosotros vamos a brindarle a cada viajero. Hacerlo desde lo que el huésped no ve para que se sienta tranquilo, y no es necesario que el huésped tenga que ver cada uno de estos protocolos, sino percibirlos en esa seguridad que vive día a día y que lo hace regresar a casa contento y a salvo. Para Cristal, pues esta frontera entre lo invisible y la calidad, pues es importante, es lo que queremos transmitirles el día de hoy, y de ahí la importancia de que asistan a estas sesiones, que al final pues es información importante que nosotros queremos compartir con ustedes para que se sientan tranquilos y seguros. No sé si tengan hasta el momento alguna pregunta, algún comentario. Déjenme revisar si hay alguna duda. Ok, me dicen que Claudia fue respondiendo en el chat. Si hubiese alguna duda adicional, podemos comentarla. Les vamos a agradecer también si nos ayudan compartiendo su opinión. Para nosotros es muy importante. Esto nos ayuda a fortalecer futuras sesiones que queremos generar, desarrollar también contenidos que sean relevantes para la industria hotelera y sobre todo que a ustedes les interese. El objetivo con estas sesiones que estamos creando, pues es impulsar la cultura de la prevención en el sector turístico. Y pues bueno, son unos minutos que nosotros les pedimos nos dediquen para llenar esta encuesta. Y pues bueno, agradecerles nuevamente el espacio. Les compartimos nuestras redes sociales para que nos sigan. La grabación de esta sesión la van a encontrar justamente en nuestra página, en crystalstandards.mx. Y aquí tienen las redes sociales para que nos puedan seguir, donde estaremos pues compartiendo más información, publicando cosas que puedan ser útiles para ustedes. Y pues bueno, nuevamente recordarles de sus constancias. Envíenos las listas de las personas que estuvieron participando vía correo electrónico. Y pues bueno, que no se los olviden las fotos para nosotros poder validar también que se dieron, ¿sale? Bueno, pues agradecerles nuevamente. Esperamos que tengan una tarde, un día muy bonito, y pues nos vemos para el siguiente webinar, que les estaremos también compartiendo el link para que se puedan registrar. Muchas gracias a mi equipo que nos estuvo apoyando en el chat, y pues bonito día. Gracias.